¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Yanine Áñez reaparece y asegura que no teme a un juicio de responsabilidades porque ahora confía en la justicia. Además de ello, Yanine Áñez aclara que ella no está denunciada por hechos de corrupción, sino sus ministros, y que se asumieron responsabilidades desde el principio de su mandato. Escuchemos las polémicas palabras de Yanine Áñez, quien justifica cómo terminaron autorizando el uso de armas letales en Sencata y Sacaba. Escuchemos las palabras de Yanine Áñez y luego continuamos. Penitenciaría primero de Obrajes y luego de Miraflores, sabía que mi vida había cambiado completamente, porque hay que recalcar, yo no entré a la cárcel por una conducta delictiva que yo hubiese cometido. Yo ingresé a la cárcel por un contexto político donde yo me convertí en una figura principal. Yo me convertí en el blanco de la clase política que buscaba revancha, que buscaba injusticia, que estaba llena de odio, y esa fui yo. Luego viene la parte humana después del shock, porque evidentemente entrar a la cárcel, una persona de bien como lo soy yo, no es nada fácil. Yo realmente pensé que jamás hubiese vivido una situación como tal, pero lo asumí. Y viene la parte emocional, que es muy dura, porque detrás de cada preso político hay una familia. Yo tengo hijos, el sufrimiento de los hijos, la represalia con toda la familia que no ha tenido nada que ver con las decisiones que en su momento yo tomé. Y claro de que eso es muy duro, porque ahí no solamente buscaban una sanción para Yanine Áñez, sino que buscaban cómo quebrarme espiritualmente. Y obviamente de que tuve que pasar por situaciones muy complejas, situaciones por las que me llevaron a una depresión extrema, así lo calificaron los médicos psiquiatras. Pero era la impotencia de la injusticia, no solamente conmigo, sino con mi familia. El ver amenazada a mi hija y yo no poder defenderla, yo no poder protegerla. Entonces eso obviamente que a uno como madre lo lastima muchísimo, pero yo he tenido la confianza en Dios de salir sin odio, sin rencores, pero sí la tengo clarísima que con una búsqueda de justicia, porque lo que yo viví no quisiera que viva otro ser humano, otra mujer, porque inclusive viví la discriminación por cuestión de género. Y quiero hacer una precisión en esto, Saúl, porque yo no he sido partidaria jamás de buscar mi condición de género para victimizarme. Yo soy una feminista que cree que la mujer tiene que ganarse su espacio, aunque la experiencia me haya dicho de que si no hubiesen exigencias legales para la participación política en la mujer, no lo hubiéramos conseguido, porque estamos en una sociedad machista. Pero yo en todo este tiempo sentí la discriminación por cuestión de género. No había ninguna necesidad de tanta grosería, de tanta injusticia respecto a mi condición jurídica, porque yo sufrí no solamente agresiones psicológicas, sino también sufrí demasiada aberración jurídica, porque no consideraron en ningún momento ni mi condición de expresidente, ni mi condición de mujer, que no les provocaba ninguna situación de peligro para el poder. Entonces tuve que enfrentarme, mi hija y yo sobre todo, tuvimos que enfrentar al poder
totalmente desprotegida. Entonces creo de que esa injusticia la que yo viví, no quisiera que ninguna otra mujer, ningún otro ser humano lo viva, porque ha sido definitivamente estrellarse contra un muro. Yanine, acá hay un tema, ¿no? Y sí, yo hago empatía con usted y lo que le ha tocado vivir. En muchos casos puede ser considerado hasta trágico, desde lo familiar, personal, anímico, en fin. Yanine, en ese gobierno que le tocó a usted dirigir, duro, quién sabe de las etapas más críticas al borde del enfrentamiento entre nosotros. Cuando ya se dio su gobierno, Yanine, hay una etapa muy polémica y usted lo sabe, ¿no? Y por lo cual le han indilgado muchas cosas. Se encata y se acaba. Yanine, yo quiero hacerle esta pregunta. Yo sé que en gabinete se tomó la decisión de que intervengan policía, Fuerzas Armadas en esos bloqueos que eran amenazantes o la posibilidad de que mucha gente llegara hasta La Paz, en fin. Estaba convulsionado el país. Yanine, una vez que se toma la decisión en el gabinete, ¿qué pasa luego? Cuando usted se entera ya que en Sencata, en Sacaba, ya habían muertos, habían fallecido personas, que había intervenido el ejército. Usted por un momento se puso a pensar y dijo, pero yo no ordené eso, que se les fue la mano, yo no dije que vayan a matarse, podían hacer... Le molestó, se sorprendió, comenzó a preocuparle las noticias que llegaban. Sus dos ministros, Murillo y López, se les fue la mano, no era esa la idea que tenía la presidenta. ¿Cómo evalúa ahora las cosas? ¿Qué pasó? No era la idea de nadie de mi gabinete. Fue una situación de emergencia, fue una situación muy difícil porque la policía pedía ayuda y en esas situaciones las Fuerzas Armadas tienen que ayudar porque la policía estaba sobrepasada. Era una situación de extrema violencia. Pero hay un detalle que yo siempre recalco y es que digo que me demuestren en qué parte de ese satanizado decreto supremo dice de que tienen piedra libre para matar. Esa situación que ha sido inventada por el masismo, que caló en la población incluso de oficialistas y opositores, me parece grosero, porque en ninguna parte de ese decreto supremo dice de que tenían piedra libre para matar. Y no hay forma de cómo lo demuestren que sí, que decía, mandó matar, dicen. La malvada Yanine mandó matar, cuando todos sabemos que un decreto supremo se aprueba, se discute o se niega en gabinete. Pero aquí la dirección a hacerme daño simplemente era a mí, a la presidente, porque esa no fue mi decisión. Y obviamente de que fue muy doloroso, porque nadie pensaba en que íbamos a causar muerte, y lo que yo pedí en su momento fue una investigación imparcial. Por eso fue que hicimos ese convenio con la GIEI. Fue mi gobierno el que pidió que se haga una investigación con ese grupo internacional, porque queríamos una investigación imparcial. ¿A quién se le fue la mano? Porque nosotros en ningún momento dijimos hay que ir a asesinar bolivianos. Y la pregunta también fue en ese momento, ¿quién mandó a esa gente a la planta de Sencata con la amenaza de hacerla explotar? Imagínese el daño mayor que se hubiera ocasionado si es que se hacía explotar esa planta de Sencata de manera irresponsable, porque no era de que ellos estaban ahí de pasada ni por curioso, estaban con dinamita, habían incendiado movilidades, ingresaron a la planta, habían hechos de violencia y la amenaza constante de que iban a hacer explotar.
Yo creo de que más bien se evitaron muchísimas muertes en ese sentido, pero lo más fácil era responsabilizar a la presidente, sobre todo en una situación de indefensión en la que ella se encontraba. Janine, esta parte me interesa mucho. A ver, se han tejido historias muy impresionantes respecto de esto que usted está señalando. Lo que había detrás de las personas que se movilizaron. Hay exmilitares, uno que incluso está refugiado en Estados Unidos, que ha dado una versión terrible, terrorífica, de cómo se habría planificado esta cuestión truculenta, ¿no? Janine, usted que estaba en la presidencia, inteligencia, ¿qué reportes le dio en aquel momento? ¿De dónde venía esa gente? Por supuesto, yo voy a ser respetuoso de aquellas personas que, llevadas, que fueron por voluntad como sea, se murieron. Alguien las usó y terminaron muertas. Las usó o fue porque ellos quisieron, se radicalizaron. Mi respeto a eso, lo dejo muy claro. Pero inteligencia, los informes que usted tenía, ejército, policía, ¿qué decía? ¿Qué había detrás de esa movilización de esas personas que en ese momento tal vez los ciudadanos o los mismos periodistas no podíamos ver? Un primer elemento era que la gente que estaba en la planta no eran de Sencata. Por lo tanto, ahí no podían estar de pura casualidad. Realmente era desesperante. Nosotros esa noche no dormimos porque la información que teníamos era que la idea era hacer explotar la planta. Era una situación de violencia que era prácticamente incontrolable. El daño iba a ser a la mitad de la ciudad del Alto. Esa fue la información que yo recibí. Pero aún así, nadie dijo vayan a enfrentar, ni a matar, ni a agredir a ningún boliviano. Ellos estaban ahí y en la investigación que inició mi gobierno, la gente que estaba con dinamitas, que estaba amenazando, fue enviada y los proyectiles que sacaron en la autopsia de la gente que falleció no eran de uso militar, eran de uso de armas normales. Y la información que yo recibí también en ese momento es que habían cubanos y venezolanos metidos en la planta de Sencata. Por eso fue de que yo, como gobierno, decidí que tenía que haber una investigación para establecer responsabilidades. Pero sacaron una narrativa donde era mucho más fácil. Además, con el gobierno del Movimiento al Socialismo, había que lavarse las manos por parte de ellos y echar la culpa con eso de que mandaron matar a bolivianos con el decreto de la muerte. Y lo más grosero en todo eso fue que personas que piensan igual que nosotros, que sabían la situación de violencia en la que nosotros estábamos viviendo en ese momento, se creyeron y repetían esa narrativa. Por eso es que yo ahora le pido a la Fiscalía que si vamos a tener un juicio de responsabilidades, las investigaciones empiecen de cero. Porque no puede ser que haya un psicópata que mande gente a hacer actos delictivos, a cometer actos delictivos, a poner en zozobra a toda una ciudad, amenazar con explotar una planta que tanto daño iba a hacer a la ciudad de La Paz, que queden todavía en la impunidad. Pero no me parece justo que se haga un juicio de responsabilidades sobre la base de una investigación no realizada, porque los investigadores, los fiscales que a nosotros nos acusaron, no investigaron nada, Saúl. Ellos simplemente recibían instrucciones del Ministerio de Justicia que enviaba las acusaciones porque ahí solamente querían ponernos la etiqueta de culpable sin que haya una investigación seria, porque para eso utilizaron el Ministerio de Justicia,
como un instrumento de persecución política, y ahí el blanco de toda esa situación era la expresidente, era la mujer, era la persona que no tenía un partido político de respaldo, era la persona que tampoco tenía un respaldo institucional, pero que sí tuvo mucho respaldo humano. Y eso yo lo agradezco a todas las personas que siempre estuvieron apoyando la causa, que siempre pedían una investigación imparcial, que no satanicen a un gobierno que enfrentó muchas cosas de violencia, además que sanitaria, una situación de salud, la que vivió el mundo entero, que no fue nada fácil, y con toda esa experiencia, yo le digo de que fue un gobierno bien difícil, con una asamblea completamente adversa, donde no nos aprobaban ni siquiera un crédito para poder enfrentar la pandemia, donde no teníamos posibilidad de nada. Y lo que hicimos, lo hicimos de buena fe, lo hicimos con lo que había y actuando de la manera más responsable en su momento. Ahora, los hechos de corrupción que se hubieran generado en su momento tienen nombres y apellidos. No tienen por qué endosármelos a mí, porque yo le digo que de los 9 procesos que me inició el gobierno del Movimiento al Socialismo, ninguno fue por hechos de corrupción. A mí me decían terrorista, a mí me decían genocida, a mí me sentenciaron por incumplimiento de deberes, por un golpe de Estado que nunca existió, pero jamás pudieron involucrarme en un hecho de corrupción. Y tampoco me pareció, ni me parece justo, que me cobren tema de gases, tema de respiradores, con personas y ministerios que tenían responsables, que no dependían de una firma ni de una instrucción de la presidencia, tenían autonomía de gestión. Por lo tanto, yo siempre tuve la solvencia de decir, yo actué de buena fe, yo hice lo que en su momento había que hacer, con muchos errores, evidentemente, porque nadie está preparado para gobernar en una situación de violencia extrema como la que vivíamos y en una situación sanitaria tan deficiente y como enfrentar una pandemia. De esas cosas uno no puede quedar ileso y no puede tampoco estar tomando las mejores de sus decisiones, porque son decisiones que se tomaban de emergencia. Claro. Fue un gobierno bien difícil y fue corto, Saúl. Otra cosa que me parece muy injusta es que me estén cobrando que por su culpa volvió el MAS, que por su culpa, porque ella debió eliminar la sigla del MAS, cosa que no es competencia del Poder Ejecutivo, que por su culpa, poco más, Saúl, y faltaba que me responsabilicen de la llegada de la pandemia. O sea, era muy duro, y no solamente era por la gente del masismo, sino por la gente también de oposición que se supone lucharon y pensaban igual que yo. Y ahí no me quepa la menor duda de que hubo un trato discriminatorio por el hecho de la condición de género, Saúl. Aunque Janine, no se vaya. Yo repito, Janine, qué importante es escuchar a los actores. Nos hubiera gustado mucho más antes, Janine, conversar con usted. No fue posible. Circunstancias más, circunstancias menos, no pudimos hablar con usted, a pesar que la buscamos mucho, Janine. Pero bueno, lo importante es que usted está ahora acá y está dando su testimonio. Un juicio de responsabilidades, ok, adelante, vamos. Pero que comience la investigación de cero. El informe del GIEI, Janine, ¿la deja conforme con algunas cosas o definitivamente no? Detalles más, detalles menos, ellos han establecido que lo que hubo en Sencati y Sacaba fue una masacre, un uso excesivo de la fuerza pública del Estado, en fin. ¿Usted comparte ese informe? ¿No es muy creíble o le faltó profundizar a esa investigación? ¿Qué sensaciones le dejó lo del GIEI? Que le faltó profundizar, que no fue una investigación imparcial. Primero porque tampoco establecen
ellos, ¿quién fue el responsable? Ellos lo que sugirieron fue una investigación precisamente imparcial. No culparon a nadie en ese informe. Pero yo creo de que ahí hubieron muchas cosas que no se investigaron. Ellos hicieron un trabajo más ideológico, porque no se olvide de que la ideología está en todas las instituciones. Y evidentemente había que hacer una investigación exhaustiva, porque en el transcurso del juicio hasta donde llegamos, los testimonios de las personas que estaban involucradas, las víctimas, era demasiado grosero escucharlos, porque no es posible de que todos estaban en Sencata por casualidad. Estaban en Sencata porque estaban yendo a comprar pollo, estaban en Sencata porque fueron a comprar panchito, porque fueron a comprar una torta en bicicleta. Cosas tan absurdas, pero tan absurdas, que ninguno estaba ahí con un mandato, porque había que investigar quién los mandó, quién les dio tanta dinamita, quién los instruía. Eso había que investigar. No era una amenaza cualquiera. Y todas esas cosas quedaron volando. ¿De dónde eran esas balas que no eran de uso militar? ¿De dónde salieron? No van a aparecer de la nada, porque todos sabemos que las balas de uso militar tienen sus características que en este momento no las conozco, pero las de uso cualquiera eran de calibre 22, que esas eran las que salían. Ciertas cosas que simplemente se pusieron en el informe porque había mucha ideología de por medio y que no eran ni correctas ni justas, porque si yo hubiese tenido responsabilidad alguna o la carga emocional de una responsabilidad, no hubiese pedido esa información o esa investigación internacional, porque no fue el gobierno de Luis Arce el que solicitó esa investigación, fue mi gobierno, fue un compromiso que hicimos nosotros. Por lo tanto, lo que yo pido y siempre pedí en el transcurso de todas las audiencias interminables, cansadoras que se llevaron adelante, era de que se haga una investigación imparcial, porque los fiscales que estaban de acusadores no investigaron nada. Ellos simplemente acusaron y nosotros estábamos en completa indefensión. O sea, no me parece justo. Yo sé que tiene que haber una investigación, pero tiene que ser una investigación seria, Saúl. No es correcto que se acuse a las personas sin tener algo serio para decirle a la población, porque aquí simplemente a mí me acusaron, y lo más triste era que era direccionada solamente a la expresidente, como si yo fuera una persona malvada que no tenía consideración alguna con nadie, cuando yo soy una mujer que actúa siempre de buena fe, temerosa de Dios y que no es capaz ni de mandar matar a un pajarito, Saúl. Entonces, todas esas cosas dinos a las mí noticias no me de la hora. Luego nos damos una pausita y le agradezco la gentileza que tiene de hablar con nosotros. Si hay juicio de responsabilidades, que parece que va a haber a usted, lo acaba de decir, no hay ningún problema. ¿Usted confía en que la justicia de ahora, de este tiempo, en este ciclo de Rodrigo Paz, va a ser imparcial, le inspira confianza, o va a pedir, por ejemplo, que representantes de organismos internacionales pudieran hacer seguimiento a esa investigación y al proceso como tal, Janine? Me parecería importante, ¿no? Y además que nos han dado señales muy positivas. Yo estoy muy optimista con la transformación de la justicia. Hay mucho que corregir. Lo dice una expresa política que no tenía condiciones de defensa. Y una cosa quiero aclararle a usted, Saúl, porque me estaba diciendo de que ustedes intentaron hablar conmigo muchas veces y no se pudo. Sí. Pero no tenía condiciones, yo estaba presa, o sea, todo ocurrió muy rápido. Yo estuve presa casi los 5 años de
de Luis Arce por una decisión política de Evo Morales. Entonces no había cómo, yo estaba aislada, yo estaba privada de visita, mucho más de hacer entrevistas estaba totalmente prohibida. Había una presión psicológica sistemática que yo la llamaba hasta tortura psicológica porque tenía 3 audiencias por semana. Entonces, además que tampoco estaba en condiciones, de hecho me tuve que tomar mi tiempo desde que salí de la cárcel porque no es fácil. Tanta situación de violencia emocional que yo pasé durante todo este tiempo afecta. Y yo necesitaba respirar, poner mis ideas en orden para poder empezar a dar estas entrevistas, pero no era porque yo me lo niegue, no tenía condiciones, no me lo permitían, sí, no tenía condiciones ni de yo agradezco, créame que valoro el tiempo que nos está dando ahora, porque sé que usted personalmente aceptó cuando le consultaron hablar con Herbol, y eso lo destaco, y sé que no va a ser la última vez. Janine, como le adelantaron, tengo estas noticias de la hora que son, no quiero dejarlas sin que me dé respuesta a la pregunta que le hacía Janine. Bueno, que usted me adelantó, confía en que la justicia va a mejorar en el país, por lo tanto un juicio de responsabilidades a usted podría ser más transparente, más objetivo. Yo le preguntaba si será necesario o si usted en algún momento pedirá que organismos internacionales vigilen, sigan también de cerca ese posible juicio, sería lo más correcto. ¿Lo pedirá de manera formal en algún momento, Janine, si llega el caso? No, yo le decía, Saúl, de que en este momento no podía hacer referencia a ello. Primero tendremos que ver las investigaciones que vaya a hacer el Ministerio Público respecto a ello. Yo no tengo ningún problema en que participe ningún organismo internacional porque yo tengo la conciencia limpia. Yo sé lo que pasó en mi gobierno, lo que no tuve fue opción a que se haga una investigación imparcial. Por lo tanto, en adelante veremos la necesidad, veremos las sugerencias. Yo he visto muchas señales de la justicia boliviana en este momento que nos ha devuelto la esperanza, que nos ha devuelto la necesidad que tenemos los bolivianos de confiar en ella, porque ha sido un instrumento de persecución política implacable por parte del movimiento al socialismo, porque yo jamás me he negado a una investigación. Yo jamás dije no me voy a someter a ningún proceso ni a una investigación porque creo que corresponde. Nadie que tenga un cargo tan sensible y con unas situaciones tan complicadas como las que pasaron puede evitar una investigación, pero que sea seria, pero que sea responsable y que los verdaderos culpables sean investigados y que sean sancionados, porque la gente que estaba en Sencata, Saúl, tenían armas de fuego. ¿Quién se las proporcionó? Entonces, no me parece ni justo ni correcto que estén responsabilizando a la expresidente solamente porque la ven vulnerable. Y yo quiero decir una cosa, Saúl, y no es porque quiere involucrar a todo el gabinete, pero un decreto supremo se lo aprueba por todo el gabinete. Pero aquí no se trataba de hacer una investigación seria, sino de que responsabilizar a la expresidente con toda la hazaña del mundo. No es que la malvada Janine redactó, aprobó y promulgó un decreto supremo, porque no fue así. El gabinete es en su conjunto, el Consejo de Ministros es en su conjunto el que decide si un decreto supremo se aprueba o se rechaza. No es cuestión de la presidente. Bien, Janine, su candidatura a la presidencia en su momento también generó un revuelo y una polvareda que usted sabe. Claro, es que Janine Áñez había dicho que sería inmoral presentarse como candidata a la presidencia, que ese no era el tiempo ni su momento. Janine, personalmente usted, y que tiene derecho además a cambiar de opinión, aunque las circunstancias eran muy adversas para usted, pero fue que personalmente usted cambió de opinión y luego de leer algunos aspectos usted dijo, ¿por qué no? Voy a ser candidata.
¿O es que alguien, un entorno le dijo, mira, piénsalo bien, la gente te apoya en este momento, tienes que ser candidata? ¿Cómo fue eso? Precisamente como usted lo acaba de decir, siempre uno tiene un entorno. Yo no tenía intenciones de ser candidata a nada. Es más, Saúl, si las elecciones se hubieran llevado como inicialmente se había propuesto que sean en 3 meses, yo no iba a ser candidata, de ninguna manera. Pero las situaciones se dieron de diferente modo. El Tribunal Electoral en ese momento me manifestó que ellos en 3 meses no tenían condiciones para llevar adelante una elección. No fue una decisión mía, obviamente de que siempre estábamos haciendo las consultas en reuniones, pero el tribunal manifestó que por lo menos necesitaban unos 4 o 5 meses para organizarse, era un tribunal nuevo, y luego nos viene la pandemia. Ya yo había decidido ser candidata porque en ese momento las encuestas, las opiniones favorecían una candidatura que podía ser la de consenso. Eso fue lo que a mí me convenció, porque inicialmente ni siquiera yo quería mirar las encuestas que se habían hecho para ofrecerme una candidatura, porque no fue una decisión personal. Evidentemente hubieron voces que me decían puede ser la candidatura de consenso. En ese momento los números favorecían y yo pensé, porque además, como usted dice, tenía derecho. A lo que no tiene derecho una mujer es a cambiar de opinión, porque yo no he sido la única que cambió de opinión. Muchos hombres cambian de opinión de manera frecuente y no le cobran ni lo crucifican como me crucificaron a mí. Y luego parte también de aquello era convencerme por una decisión partidaria en ese momento, porque el partido al que yo militaba en ese momento no estaba en buenas condiciones y era como una forma de cómo hacerlo surgir nuevamente, hacerlo crecer. Y obviamente las personas interesadas me hablaron, me mostraban encuestas, me decían que yo podía ser la candidata de la unidad, que eso era lo que se buscaba en ese momento, y yo también me lo creí. No le voy a decir de que no estuve de acuerdo, yo también me lo creí. Y en realidad, si las elecciones se hubieran hecho en el momento establecido, yo le puedo asegurar que yo iba a tener una buena votación y posiblemente hubiese ido a una segunda vuelta. El tema que tumbó mi candidatura fue el tema de los respiradores, que a mí también me causó un rechazo extremo, pero que me lo endosaron a mí por situaciones políticas, porque luego de que yo lancé mi candidatura, todo el entorno político de propios y extraños se puso en mi contra. Fueron sin piedad para atacarme, se olvidaron que el enemigo era el movimiento al socialismo y comenzaron a atacarme de una manera inimaginable. No había sororidad con las mujeres fueron brutalmente groseras conmigo, algo que yo no lo podía entender, porque si de algo yo me caracterizo, Saúl, y lo digo con muchísimo orgullo, es que yo la envidia no la conozco. Si a una mujer le va bien, lo celebro. Si a una mujer tiene buenas condiciones en lo profesional o en lo político, en la vida personal, yo lo celebro, y realmente no ser envidiosa es una bendición. Yo no soy envidiosa y no podía creer que mujeres me estén atacando de la manera que lo hicieron solamente porque tuve la oportunidad de ser candidata. Pero pasado luego, el tiempo, Janine, usted dice que tal vez si en el momento preciso y no se alargaba esto de la elección, usted era candidata, nos dice, hubiera obtenido una buena votación y por ahí iba a segunda vuelta. Pasado este tiempo, Janine, esa decisión de ser candidata, en términos generales, ¿error o acierto? ¿Lo volvería a hacer o pasó el tiempo y usted se da cuenta y dice, no debería haber aceptado nunca esa candidatura, por mucho que los números dieran? ¿Qué dice? Con las consecuencias que tuve, obviamente, es que uno en ese momento no es adivino.
Entonces, pero ha pasado el tiempo y fue tan mala experiencia que sin duda alguna yo no hubiera aceptado por nada del mundo, porque el costo fue demasiado duro y demasiado alto. Por eso, Janine, cuesta mucho ser presidente, presidenta. El presidente tiene que encerrarse solo en una habitación para tomar ciertas decisiones, Janine, por mucho que los asesores le estén calentando la oreja, susurrando al oído, las masas estén clamando en la calle. El presidente tiene que encerrarse algún momento solo, pisar tierra y tomar decisiones. ¿Tiene que ser así, Janine? ¿Es tan complicado? Es que para eso están los asesores. Uno cree que los asesores le van a dar una pantalla real de lo que pueda pasar. Pero la experiencia me dice también de que no siempre es así, que uno tiene que llevar adelante sus instintos y tiene que decidir por instinto propio. Pero como le digo, lo que tumbó mi candidatura fue el tema de los respiradores, de lo que yo no tenía culpa alguna. Pero después de eso los números comenzaron a bajar, las encuestas eran desfavorables, y yo no tuve ningún problema en bajar la candidatura porque no era nada de ambición personal. Era la creencia de poder hacer un bien al país con una candidatura de unidad que no se dio. Nos equivocamos al pensar que podía darse, la experiencia y el tiempo nos dice que sí, nos equivocamos. Que más bien fue adverso porque todos eran contra Janine, no eran todos contra el MAS. Entonces, con toda la experiencia vivida, sin duda alguna, yo no hubiera aceptado por nada, ¿no? Eso uno lo aprende ya en el camino. Janine, penúltima consulta y gracias por este tiempo que nos está dando para conversar con Herbol. Muy concreto, tal vez usted lo define en pocas palabras. Arturo Murillo fue su ministro de Estado, uno de los más importantes, ministro de Gobierno, quien sabe, una de las autoridades más cercanas a usted. En este momento, Arturo Murillo, ¿qué ideas, cómo resume, qué concepto tiene de Arturo Murillo? Cumplió una condena en Estados Unidos, está encarcelado ahora acá. Arturo Murillo, ¿qué le dice? Los delitos se tienen que pagar, independientemente de la simpatía o antipatía que uno tenga que tener hacia una persona. Evidentemente Arturo en su momento me ayudó muchísimo, pero desafortunadamente la situación que vivimos con respecto a su actuación han sido totalmente desafortunadas, pero los delitos son personales. Si él cometió un delito horrible, por cierto, de acuerdo a todo lo que se sabe, pues desafortunadamente lo tiene que pagar y tiene que seguir su curso legal, tiene que seguir su trámite judicial, y obviamente que para mí fue una gran decepción. Yo lo lamento muchísimo, ¿no? Porque hay cosas que uno no las puede controlar, y yo me enteré después de toda esa situación. Tal vez si hubiera habido una investigación por parte de la justicia boliviana que no es imparcial, que no es creíble, yo hubiese hasta dudado. Pero cuando las cosas vienen del exterior por una investigación del FBI que es tan serio, sin duda alguna de que no tiene justificación alguna. Janine, cierro con esto. Usted fue presidenta, accedió a los servicios, o por lo menos a la información que le daba inteligencia, los reportes que le daban, y me imagino que cuando uno es presidente rápidamente detecta y dice, quiero que me informen de esto, porque es clave. Del Chapare, de lo que hay en el Chapare. ¿Qué es el Chapare? ¿Qué se mueve allá? En algún momento la policía, el ejército, los servicios de inteligencia, en ese tiempo que usted fue presidenta, le dijeron, mire, presidenta Áñez, allá la figura es esta, y los peligros son estos, y habría que hacer esto. ¿Le dijeron o no hubo tiempo para eso? Nada del Chapare se supo.
Es reconocimiento de todos los bolivianos que en el Chapare se mueve mucho la coca y por lo tanto hay muchísimo narcotráfico. Solamente que, y no es por justificar, pero fue un gobierno con demasiados problemas políticos y sanitarios que no hubo tiempo. Y recuerde de que fue un año de gobierno con meses de encontrar la pacificación y luego que nos vino la pandemia donde todo se paralizó. Entonces no era mucho que pudiéramos hacer y al tiempito vinieron las elecciones, tuvieron que entregar el gobierno e inmediatamente a mí me agarraron presa. Entonces no es que tuvimos mucho tiempo tampoco de hacer tantas cosas que deberíamos haber hecho, pero era un gobierno de transición, era un gobierno que sabíamos de que no era por mucho tiempo, independientemente de la prolongación de funciones. Sin embargo, en ese momento se hizo lo que se pudo, enfrentamos la pandemia, que eso fue brutal, fue algo dolorosísimo para todos nosotros y que nadie en el mundo sabía cómo la iba a enfrentar. Nos paralizó durante cuánto tiempo, entonces no era mucho que podamos hacer como gestión. Pero la gente incluso hasta ahora se olvida de que vivimos tantos meses de pandemia y decían debió hacer esto, debió hacer destruir al MAS, debió de meterlo preso a Evo Morales cuando estaba en México, cuando los otros estaban cobardemente también en el exilio como lo están ahora. A mí durante todo este tiempo me quisieron silenciar la voz. Y yo ahora me siento con el compromiso de hacer memoria democrática, Saúl. Por eso es que he decidido hablar, he decidido hacer medio, porque ya nadie más va a hablar por mí. Yo a veces desde la cárcel hacía mis escritos, los publicábamos en las redes que estaba a cargo de mi hija, pero obviamente que nunca es lo mismo. Yo tengo mi verdad, yo sé cómo sucedieron las cosas, yo voy a hablar desde ahora, de hecho ya lo he hecho en algunas ocasiones, pero nadie más va a hablar por mí. Y el compromiso que yo tengo con el país, el compromiso democrático de fortalecer la democracia, lo voy a llevar adelante desde donde yo me encuentre. Yanine, fue un gusto. Le reitero mi gratitud por el tiempo que nos ha dado y esas serán las palabras de Yanine Áñez, quien se pronunciaba al respecto de la posibilidad de un juicio de responsabilidades en su contra. Yanine Áñez manifiesta que confía en la justicia. También aclaró que no es ella, sino sus ministros quienes están denunciados por hechos de corrupción y que debe darse la investigación como corresponde. Recordemos que Yanine Áñez asumió la presidencia desde el 12 de noviembre de 2019 hasta el 7 de noviembre de 2020. Posteriormente le iniciaron procesos a Yanine Áñez. Finalmente, el 10 de junio de 2022 fue sentenciada a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz. Y finalmente, el 5 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió anular la sentencia contra Yanine Áñez en el denominado caso Golpe 2, disponiendo de esta forma la libertad de Yanine Áñez, quien estaba en prisión. ¿Qué opinan ustedes después de escuchar a Yanine Áñez, quien se deslinda de cualquier denuncia de corrupción en su gestión? Manifestó que son sus ministros quienes tenían responsabilidad en estos actos y debe investigarse todos los hechos. Pero Yanine Áñez aclara que no teme a un juicio de responsabilidades y que confía en la justicia. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Y si ustedes creen que la Asamblea Legislativa apruebe un juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez por los hechos ocurridos en Sencata o Sacaba, ¿qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.
Y si ustedes creen que Janine Áñez tiene alguna responsabilidad en todos los procesos que ella enfrentó, no olviden comentar al respecto.